Hola, soy Laura. Hoy voy a hacer mi trabajo final sobre el relato Cómo Doña Marina era cáquica y hija de grandes señores de pueblos y vasallos por Bernal Díaz del Castillo. En mi ensayo voy a hablar sobre la Malinche en el ensayo, pero también voy a hablar sobre la frase la malinchista, que fue un relato usado por Cherry Moraga. Por eso voy a comparar esos dos relatos de Bernal Díaz y de Cherry Moraga, cómo la Malinche y la Malinchista se comparan. Y luego también voy a elaborar el machismo y el feminismo usando dos fuentes biográficas, porque el relato de Bernal Díaz de Castillo usa los temas del machismo y el feminismo. En la historia de cómo Doña Marina era cóquica hija de grandes señores de pueblos y vacíos, y de las maneras que le dicha Doña Marina fue traída a Tabasco, es el relato que voy a hablar sobre. El relato es de Bernal Díaz del Castillo, que fue nacido en Española, con largas residencias en México y en Guatemala. Acompañó a Cortés en la conquista de México en 1552, cuando salió la crónica oficial de López de Gomara de la conquista. Díaz se enojó por los errores de su historia y dedicó a escribir una historia verdadera. Su época y movimiento cultural fue del siglo XXI, que era el Renacimiento, que era la época colonial. Su obra más conocida es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, perdón. Importancia literaria, aunque autodidacta y de origen humilada, alza su voz para conseguir un puesto en la historia. Esto juntó el potente yo de su obra, que se historia refleja la perspectiva del nuevo hombre renacentista. Entonces, en este relato, como Doña Marina era cáquica, pues la Malinche en el relato de Díaz del Castillo habla sobre una mujer llamada Doña Marina, que es la Malinche. Era una mujer de pueblo y vacíos. Ella fue regalada a unos indios de Xiclango porque sus padres no querían una mujer, para su familia querían un hombre. Entonces, cuando tuvieron al hijo, vendieron a Doña Marina o a la Malinche. Pero este cuento describe la vida de la Malinche y cómo ella le ayudó y humillan a Cortés conquistar la Nueva España. Ella le ayuda a Cortés con su excelente mujer y su buena lengua para ayudarle a traducir a Cortés. Doña Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios en toda la Nueva España. Aunque ella fue una mujer muy inteligente, ella fue conocida como una traidora porque supuestamente traicionó a sus raíces y a su familia, pero no fue así. Ella tenía que luchar por una nueva vida, mejor después de que fue abandonada por su familia. Por eso ella fue como traducidora. Ahora en el relato la malinchista habla sobre la Malinche, pero en una otra forma. Este relato habla sobre la chicana con sus lesbianas en el tiempo de los 60s y 70s. De acuerdo con el artículo, se dice: During the late 60s and early 70s, I was not an active part of La Causa. I never managed to get myself to walk in the marches in the East LA. I merely watched from the sidelines. I never wanted to the meetings of Mecha on campus. No estoy tonta. I would have been murdered in el movimiento, light-skinned, unable to speak Spanish well enough to hang.
miserably attracted to women and fighting it, and constantly questioning all authority, including the men's. I feel like I did not belong there. Maybe I had really come to believe that Chicanos were different, not like us, as my mother would say, but I fully knew that there was a part of me that was a part of that movement. But it seemed that part would have to go unexpressed until the time I could be a Chicana and the woman I had to be. Esto quiere decir que demuestra que la malinchista, que es una forma de la mujer que define su papel como subordinada de su identidad sexual, supuestamente un traidor, y que es supuestamente la malinchista es como una traidora a su raza al contribuir al genocidio de su pueblo. Y pues a doña Marina también la conocían como una traidora, entonces puede ser una traidora como la Malinche o una traidora en la malinchista. Pero finalmente voy a hablar sobre el machismo y el feminismo en el relato, que había mucho machismo. Se trataba de la Malinche en una fuente bibliográfica por Antonio de Moya, que se llamaba ¿Qué es el machismo? Habla sobre qué es el machismo. El artículo dice que el machismo es una vertiente del sexismo o prejuicio sexual que se expresa por lo regular de manera inconsciente en la mayoría de las sociedades humanas, y eso es lo que es. Ocurre en el relato de Bernal de Díaz Castillo, por eso el machismo está en ese relato, pero también lo que también ocurre en el relato es el feminismo, donde la Malinche es una feminista que no se deja llevar porque era mujer. Ella era mujer que fue fuerte y fue feminista, como dice el artículo Chicana Feminist Theory. Ese artículo dice que la opresión de la chicana es articulado y surge de una multitud de medios dominantes. La feminista, ella es una minoría étnica, es una mujer que es oprimida universalmente por los hombres, y su herencia chicana exagera este dominio masculino sobre las mujeres. Entonces es la forma en que doña Marina es tratada, porque ella era como una feminista. Al final, eso es lo que yo hablé en mi relato, de cómo doña Marina era cónica hija de grandes señores de pueblos y vacíos, y de la manera que la dicha doña Marina fue traída a Tabasco por Bernal Díaz del Castillo. Y eso es de lo que yo hablé. Bye.